Hola, joven aspirante. El tema que veremos hoy, como el título ya no lo indica, son los tipos de acentos. Al igual que los signos de puntuación, el uso adecuado de las tildes es igualmente importante, porque el mal uso o la omisión de la misma puede alterar completamente el mensaje. Por ejemplo, sé la clave. Se la clavé. No es lo mismo decir me gustaría saber qué piensas que decir me gustaría saber qué piensas. Y lo mismo ocurre con inglés e inglés. Antes de profundizar en el tema, es importante que recordemos algunos aspectos. Por ejemplo, que dentro del español existen dos tipos de sílabas. La sílaba tónica, que es la que lleva el acento, es decir, la que suena más fuerte, y la sílaba átona, que es aquella que no lleva el acento y el restante dentro de una palabra. Por ejemplo, escuela. Escuela se divide en tres sílabas. Es, cue y la. Una de ellas deberá de sonar más fuerte que las dos restantes. Escuchemos. Escuela. Entonces podemos visualizar que cue sería la sílaba que suena más fuerte, por eso está pintada en azul, y las dos restantes serían conocidas como las sílabas átonas. También es importante que recuerdes que las vocales se clasifican en dos. Vocales fuertes, que serían A, E y O, y las vocales débiles, que son I, U. Repito, esto es importante que lo recuerdes. No lo vamos a usar en este momento, pero más adelante sí. Ahora, adentrémonos a los distintos tipos de acento. El primero que nosotros vamos a mencionar es el acento prosódico. El acento prosódico es el que no se escribe, solo se pronuncia. Lo vamos a encontrar en todas las palabras. Por ejemplo, playa, cielo, agua, arena y palmera. Aquí dividimos todas las palabras en sílabas. La que se encuentra en color azul hace referencia al acento prosódico, que a su vez es la sílaba tónica de la palabra. Continuamos con el conocido como acento diacrítico. El acento diacrítico se utiliza para diferenciar palabras que se escriben igual, pero tienen distinto significado, dependiendo de su uso. Generalmente, ojo, generalmente lo encontramos en monosílabos. Veamos algunos ejemplos. El sin tilde y el tildado. El sin tilde es un artículo. El perro de Juan. Y el sin tilde hace referencia a un pronombre personal. Él sabe mucho. Otra de las parejas de palabras que utilizamos cotidianamente es sí. Sí sin tilde hace referencia a una conjunción condicional y sí tildada es un adverbio de afirmación. Veamos un ejemplo que los une a ambos. Sí, iré si me invitas. Más sería otro de las parejas que utilizamos a menudo. Más sin tilde es una conjunción adversativa, equivalente al pero. Me dijo que vendría, mas nunca llegó. Más tildada es un adverbio de cantidad. José corrió más que tú. Y por último, tenemos cómo. Recuerda que en un primer momento decíamos que se encuentra generalmente en monosílabos, pero hay algunos momentos, hay algunos casos que no necesariamente tiene que ser una sola sílaba. Cómo ilustra perfectamente. Como sin tilde va a hacer referencia a un adverbio. Hazlo como quieras. Y como tildado tiene un valor interrogativo o exclamativo. ¿Cómo te fue en el examen? Podemos observar que el acento diacrítico es ligeramente más complicado que el acento prosódico. Aquí deberíamos de aprendernos
los usos que tiene cada uno de ellos. Pasemos al tercer y último tipo de acento, acento ortográfico. El acento ortográfico es cuando se coloca la línea oblicua, conocida como tilde, sobre la vocal de la sílaba tónica, siguiendo las reglas generales de acentuación. Por ejemplo, tendríamos la palabra lápiz. Si la dividimos en sílabas, tenemos 2. Y debemos de encontrar también la sílaba tónica, la sílaba fuerte, la. Nos indican que la que va tildada es la vocal, lápiz. Otro ejemplo sería atún. Atún, si lo dividimos en sílabas, también son 2, siendo la sílaba tónica tun. Y como se tilda la vocal, pues nos quedaría atún. El último ejemplo sería útil. Útil se divide en 2 sílabas también, u y til, siendo u su sílaba más fuerte y una vocal además, por ende lo tildamos. Bien, dentro del acento ortográfico vamos a clasificar las palabras según su lugar, según el lugar donde se encuentra la sílaba tónica. Esto lo vamos a conocer como las reglas generales de la ortografía. La primera clasificación son las palabras agudas. Tiene su sílaba tónica, su sílaba fuerte, en la última. Nosotros podemos notar los circulitos que van a hacer referencia a las sílabas. También nos dicen la regla general de las palabras agudas. Estas palabras llevarán tilde cuando terminen en N, S o vocal. Por ejemplo, tenemos pantalón. Pantalón se divide en 3 sílabas, siendo lon la sílaba más fuerte. Como la regla nos dice que llevará tilde si termina en NS o vocal, pues termina en NS o vocal, sí, deberá de ir tildada en la vocal. Otro de los ejemplos es autobús. Autobús del mismo modo se divide en 3 sílabas, au, to y bus, siendo la última la sílaba que suena más fuerte. Según la regla, termina en NS o vocal, sí, termina en S, por ende, irá tildada. Y por último, encontramos real. Real se divide en 2 sílabas, re y al, siendo su sílaba tónica al. ¿Termina en NS o vocal? No, por ende, no va tildada. Existen algunas excepciones a la regla, es decir, ciertas palabras que no siguen las reglas generales de la ortografía. Veamos los casos. El primero de ellos es cuando encontramos un hiato en la sílaba tónica. Por ejemplo, tenemos raíz. Raíz se divide en 2 sílabas, pero encontramos el hiato. Recuerda que un hiato es cuando están 2 vocales continuas dentro de una palabra, pero que pertenecen a sílabas distintas. Aquí en raíz tenemos A e I que están juntas, pero están separadas en las sílabas. El hiato de este tipo se le llama la unión de una vocal fuerte más una vocal débil. Siempre que ocurra este fenómeno, irá tildada la vocal débil. Recuerda que la regla general de la ortografía dentro de las agudas nos dice que se tildará si termina en N, S o vocal. Termina en Z y va tildada. ¿Por qué? Porque tiene un hiato. Veamos otro ejemplo. Tenemos baúl. Baúl también tiene un hiato de fuerte más débil. Está la A y está la U continuas. Sin embargo, pertenecen a sílabas diferentes. Nos dicen que si hay un hiato de fuerte más débil, la débil irá tildada. Aunque podemos observar que es una palabra aguda y no termina en NS o vocal, pues va tildada porque tiene un hiato. La segunda excepción de la regla es cuando las palabras agudas terminan con una S y les precede una consonante. En este caso, no se tildarán. Recuerda que la regla general nos dice,
deberá de llevar tilde si termina en NS o vocal. Pero aquí, si le precede una consonante, no llevará tilde. Tenemos muy pocos ejemplos. Uno de ellos sería Orleans. Orleans se divide en 3 sílabas, siendo ans la tónica, tiene una S, le precede una consonante, entonces no lleva tilde. La otra que tenemos aquí es zigzags, tiene su sílaba tónica en la última, termina en S, le precede una consonante, entonces no lleva tilde. Pasemos a la segunda categoría del acento ortográfico. Esta es conocida como palabras graves o llanas. Tiene su acento o su sílaba tónica en la penúltima sílaba. La regla general de ortografía nos dice que estas palabras llevarán tilde siempre y cuando no terminen en NS o vocal. Veamos algunos ejemplos. Césped. Césped tiene su sílaba tónica en la penúltima. Es ces. ¿Termina en otra que no sea NS o vocal? Sí. Entonces debemos de tildar la vocal. Césped. Tenemos ahora cadáver. Cadáver se divide en 3 sílabas. Ca, da y ver, siendo su sílaba tónica la segunda, de atrás hacia adelante, es decir, la penúltima sílaba. ¿Termina en otra que no sea NS o vocal? Sí, termina en R, entonces deberemos de tildar. Por último tenemos árbol. Árbol se divide en 2 sílabas, ar y bol, siendo su sílaba tónica la segunda de atrás hacia adelante, es decir, la penúltima. ¿Termina en otra que no sea NS o vocal? Sí, termina en L, entonces deberá de ir tildada. Pasemos a la tercera categoría. Pero antes, veamos las excepciones a la regla. Vamos a encontrar que cuando las palabras terminen en S y les preceda otra consonante, sí irán tildadas. Por ejemplo, bíceps. Bíceps termina en S. Recordemos que la regla nos dice que si termina en N, S o vocal, no irán tildadas. Pero la excepción nos dice que si termina en S y le precede una P, entonces sí llevará tilde. Bíceps. Otro sería tríceps, siguiendo el mismo principio, termina en S, le precede una P, entonces va tildada. Veamos otra palabra, tótems. Tótems termina con S, le antecede otra consonante y le ponemos tilde. Por último vamos con récords, termina en S, le precede una consonante, entonces llevará tilde. Ahora sí, vamos a la tercera categoría, conocidas como palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas tienen su acento o sílaba tónica en la antepenúltima. Estas palabras llevarán tilde siempre, sin excepción. Por ejemplo, brújula. Brújula se divide en 3 sílabas, siendo bru su sílaba más fuerte. Siempre van tildadas. Otro podría ser propósito. Propósito tiene en este caso 4 sílabas, sin embargo su sílaba fuerte sería po, es decir, la antepenúltima contando de atrás hacia adelante. Llevará tilde en la O. Por último vamos con hipócrita. Hipócrita también tiene su sílaba tónica, su sílaba fuerte en hipo. Por ende, llevará tilde. Vamos con la cuarta y última clasificación de palabras dentro del acento ortográfico. Son conocidas como palabras sobresdrújulas. Podemos entender que tienen cierta relación con las palabras esdrújulas. Sin embargo, estas llevarán su acento o sílaba tónica en la sílaba después de la antepenúltima, la cuarta de atrás hacia adelante. Como mencionaba hace un instante, son primas, entonces
comparten con las sobresdrújulas que siempre llevarán tilde, sin excepción. Por ejemplo, cuéntaselo. Cuéntaselo tiene su sílaba tónica en la cuarta de atrás hacia adelante. Entonces tildamos la E. Cuéntaselo. El segundo ejemplo que tenemos aquí es envíamelo. Envíamelo también tiene su sílaba tónica en la cuarta de atrás hacia adelante. Vi. Y llevará la tilde en ese lado. Por último tenemos en pruébatelo. Pruébatelo es una palabra que tiene su sílaba tónica en la antepenúltima, en la cuarta de atrás hacia adelante y llevará tilde. En este caso tenemos la palabra cuéntaselo y pruébatelo. Tienen dos vocales juntas, ¿de acuerdo? Pero están en la misma sílaba, es decir, que tienen un diptongo. Si tenemos un diptongo de una vocal débil más una vocal fuerte, la vocal que deberá de ir tildada es la fuerte. Bien, hasta aquí la información de la cláusula del día de hoy. Ahora te toca a ti realizar los ejercicios.